¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Contreras García Mauricio del 4401 de la materia de balances de materia y energía con el profesor Everardo Antonio Feria Hernández y les quiero compartir hoy lo que es este siguiente ejercicio que pueden ver en pantalla, que es un balance de materia en tres columnas de destilación. Bien, ¿qué nos pide este problema? Bueno, inicialmente este problema nos pedía como tal determinar el balance de materia, que dicho balance de materia consiste en encontrar lo que son los flujos molares faltantes y las fracciones molares faltantes, de igual forma. Entonces, bueno, vemos que el problema se trata, en este caso, de una mezcla que contiene cuatro componentes: el componente A, el componente B, el componente C y el componente D. Vemos que el flujo de alimentación en la corriente uno, que es la que ingresa en la primera torre de destilación, va a ser de 2000 moles por hora. Conocemos esto, conocemos todas las fracciones molares para cada componente que conforman, en este caso, para la entrada de alimentación. Entonces, vemos que de nuestra columna número uno, lo que es la corriente de fondos conecta a través de lo que es un tren de separación con la columna número 3. Es decir, que nuestra corriente de fondos, que es la corriente número 3, alimenta a nuestra columna de destilación número 3. Y también nos podemos percatar que la corriente de destilado de la columna de destilación número uno es la que alimenta a la columna número 2. ¿Ok? Como lo podemos ver aquí. Entonces, ¿cómo empezamos a resolver este problema? Bueno, este problema, como todos los hemos hecho, vamos a empezar a resolverlo por partes, es decir, vamos a hacer un balance en la primera unidad, un balance en la segunda unidad y, claro, un balance en la tercera unidad, respectivamente. Entonces vamos a comenzar con el primer balance en la primera columna de destilación. Bien, el balance global en la unidad uno, es decir, en esta unidad, queda de la siguiente forma. Flujo molar uno es igual a flujo molar 2 más flujo molar 3. ¿Estamos de acuerdo? Puesto que es una corriente de entrada, que es la de alimentación, y dos corrientes de salida, que corresponde a ser la 2 y la 3. Y como tal, a partir de esa columna de destilación, alimenta a la 2 y a la 3. Bien, entonces, lo que sigue es hacer un balance por componentes en esta primer torre de destilación. Vemos que son cuatro componentes: el componente A, el componente B, el componente C y el componente D. Vemos que el componente A lo vamos a encontrar en la corriente uno y en la corriente 2. Vemos que el componente B lo vamos a encontrar en la uno y en la 2 de igual forma. El componente C lo vamos a encontrar en la corriente uno, en la corriente 2 y en la corriente 3. Y el componente D solamente en la corriente uno y en la corriente número 3. Claro, con sus respectivas fracciones molares. Bien, entonces, observando este balance por componentes, vemos que la ecuación más fácil para despejar es la ecuación 4 del componente D, es decir, esta. Bueno, esta la reescribimos, la colocamos otra vez aquí y decimos entonces, despejando el flujo molar 3 de la ecuación 4 del componente D, que acá está. Bien, hay que despejar el flujo 3. Despejado quedaría de la siguiente forma: flujo molar 3 es igual a flujo molar 1 por su fracción molar 1 entre la fracción molar 3. Entonces, despejando esto, nos queda de la siguiente forma. El flujo molar 3 da 1428.6 moles por hora al momento de realizar esta operación. Bien, ahora, de nuestra primera torre de destilación ya conocemos el flujo molar 1, el flujo molar 3. Nos falta entonces conocer el flujo molar número 2. Entonces, despejamos el flujo molar 2 a partir del balance global.
a partir de este primer balance. Entonces, no copiamos este balance, lo pegamos acá y despejamos. Flujo molar 2 queda como flujo molar 1 menos flujo molar 3. Ya conocemos el 1 y el 3. Bien, entonces al resolver esta resta, esta operación, me queda que flujo molar 2 es igual a 571.43, que corresponde a la cantidad de destilado para la primera unidad. Y 1428 que corresponde a la cantidad de fondo, en la corriente de fondo, moles por hora. Bien, entonces ahora lo que sigue es hacer un balance en la segunda unidad. Vemos que en la segunda unidad, ahora la corriente que alimenta a esa torre de destilación va a ser el flujo molar 2, que como habíamos dicho corresponde a la corriente de destilado de la 1. Bien, entonces esta ingresa, la corriente 4 corresponde a la corriente de destilado en la unidad 2 y la corriente 5 corresponde a la corriente de fondos en la misma unidad, en la unidad 2. Bien, entonces, de igual forma como hicimos acá, hay que hacer un balance global. Partimos del balance global y este lo tenemos acá. Dice, balance global en la unidad 2 es igual a flujo molar 2, que va a ser igual a flujo molar 4 más flujo molar 5. Bien, entonces, lo que sigue es hacer un balance por componentes. ¿Cuántos componentes tenemos? ¿Tenemos 4 componentes? A, B, C y D. No, en esta ocasión observamos cuántos componentes ingresan a partir de esta nueva corriente de alimentación y vemos que únicamente son 3 componentes, el componente A, el B y el C. Bien. Entonces, del balance por componentes en la unidad 2 es el componente A, B y C. El componente A lo tenemos en la corriente 2, en la corriente 4 y en la corriente 5. El componente B lo tenemos en la 2, en la 4 y en la 5, de igual forma. Y el componente C lo tenemos únicamente en la corriente 2 y en la corriente 5. Entonces, hay que despejar lo que es, ¿qué? Que hay que despejar la ecuación más fácil. Tenemos aquí 3 ecuaciones independientes. Nos vamos con la ecuación 3 para el componente C. Entonces, despejando el flujo molar 5 de la ecuación 3 del componente C, es decir, de esta ecuación, esto nos lo traemos para acá y despejamos el flujo molar 5. Despejado quedaría como flujo molar 5 igual a flujo molar 2 por su fracción molar 2 entre su fracción molar 5 para el componente C. Entonces, al resolver este despeje, nos queda que el flujo molar 5 es igual a 193.613 moles por hora. Bien, ya hemos calculado el flujo molar 5. Ahora lo que sigue es calcular el flujo molar faltante, que es el 4. Ya conocemos el 2 y el 5. Por diferencia, entonces decimos, despejando el flujo molar 4 del balance global, pero del balance global en la unidad 2. Entonces, este es el balance global en la unidad 2. Este nos lo traemos para acá y queda flujo molar 2 igual a flujo molar 4 más flujo molar 5. Despejamos para F4, ya conocemos F2 y F5. Entonces, al hacer esta resta, me queda que flujo molar 4 va a ser igual a 377.815 moles por hora. Bien, ya hemos realizado hasta el momento los balances. Ahora, por último, nos toca realizar el balance para la unidad 3 o la torre de destilación número 3. Bien, vemos que a esta torre de destilación, la corriente que alimenta dicha torre viene de la corriente de fondos de la torre de destilación número 1. Y vemos que para esta torre, la corriente de destilado corresponde a ser la 6 y la corriente de fondos corresponde a ser como tal la 7, que está acá. Entonces, de igual forma, planteamos un balance global. Balance global en la unidad 3 es flujo molar 3 igual al flujo molar 6 más el flujo molar 7.
Balance por componentes. ¿Cuántos componentes tenemos? Para eso revisamos de nuestra nueva corriente de alimentación para la torre de destilación 3, cuántos componentes entran. En este caso van a entrar dos, el componente C y el componente D. Entonces, balance por componentes en la unidad 3 es C y D únicamente. El componente C lo tenemos en la corriente 3 y en la corriente 6. El componente D lo tenemos en la corriente 3, en la corriente 6 y en la corriente 7. Analizamos este balance, este sistema de ecuación, y vemos que la ecuación más fácil es la primera, que corresponde a ser la ecuación 1 del componente C. Bien, y si realizamos esta ecuación, podemos conocer el flujo molar 6, ¿estamos de acuerdo? Entonces, despejando el flujo molar 6 de la ecuación 1 del componente C, es decir, esta nos la traemos para acá, entonces quedaría flujo molar 3 por su fracción molar 3 es igual a flujo molar 6 por su fracción molar 6 del componente C. Hay que despejar el flujo molar 6, como habíamos comentado. Entonces, flujo molar 6 es igual a flujo molar 3 por su fracción molar 3 entre su fracción molar en 6. Entonces, al realizar este despeje, me queda que flujo molar 6 es igual a 1054.95 moles por hora. Entonces, ya conociendo nuestra corriente de alimentación, que en este caso es la 3, y nuestra corriente de destilado, que es la 6, podemos conocer la corriente de fondos, que es la que nos falta en la torre de destilación 3. Entonces, despejando el flujo molar 7 a partir de nuestro balance global, de nuestro nuevo balance global, es decir, en la unidad 3 que acabamos de plantear. Entonces, este balance nos lo traemos para acá, despejamos el flujo molar 7. Flujo molar 7 es igual a flujo molar 3 menos flujo molar 6, que ya conocemos el 3 y el 6. Hacemos esta resta y me queda que flujo molar 7 es igual a 373.63 moles por hora. Y bien, aquí inicialmente no conocíamos la fracción molar. Bueno, antes que nada vamos ahora, ya resolvimos lo que son para los flujos molares. Ahora lo que nos toca resolver son las fracciones molares que hagan falta en este balance de materia. Bien, aquí inicialmente la fracción molar 7 para el componente D no estaba escrita, pero vemos que es un único componente, por tanto, por teoría o por definición, le corresponde una fracción molar de 1. Entonces la escribimos, listo. Tampoco conocíamos las fracciones molares para el componente A y para el componente B, la corriente 5. Entonces, acá lo tengo. Habíamos comentado que podemos despejar para la fracción molar del componente A o para la fracción molar del componente B. En mi caso yo lo hago por orden. Entonces, por orden alfabético. Entonces, vamos a despejar para el componente A. Usted puede despejar para el componente B, el que usted quiera, y le tiene que resultar lo mismo. En este caso, como dije, yo lo voy a hacer para el A. Entonces, despejando la fracción molar del componente A en la corriente 5 de la ecuación 1, es decir, de esta ecuación 1 en la unidad 2, nos traemos de este balance, esta ecuación, nos la traemos para acá. ¿Y por qué no del balance de componentes en la unidad 1? Porque vemos que las fracciones molares que faltan corresponde a la segunda torre de destilación. Entonces, por eso nos estamos enfocando en el segundo balance por componentes, no en el primero ni en el tercero. Bien, entonces quedaría esta ecuación que es la A, nos la traemos para acá y comenzamos a despejar. Entonces, la fracción molar de A en la corriente 5 es igual a flujo molar 2 por su fracción molar 2 menos el flujo molar 4 por su fracción molar en 4 dividido entre el flujo molar 5. Entonces, al resolver lo que es este despeje, queda que la fracción molar de A en la corriente 5 es de 0.1439. Entonces, ya conocíamos inicialmente esta y acabamos de conocer esta otra fracción molar. Nos falta conocer una solamente. Eso lo hacemos por diferencia. Entonces, despejando lo que es la fracción molar del componente C
en la corriente 5 quedaría como 1 menos la fracción molar de A y la fracción molar de B. Al hacer esa resta, nos queda, no, perdón, para conocer la fracción molar del componente B en la corriente 5, hay que hacer lo que es la resta, pero va a quedar como 1 menos la fracción molar de A menos la fracción molar de C. Entonces, al hacer esa resta, resulta que la fracción molar que corresponde para el componente B en 5 es de 0.0061. Al realizar lo que es esta suma, da 1. Al realizar lo que es esta suma, tiene que dar 1. Al realizar lo que es esta suma, tiene que dar 1. Esta otra suma, de igual forma 1. Todo tiene que dar 1, ¿ok? Las fracciones molares tienen que dar 1. De igual forma lo podemos manejar con porcentaje, pero normalmente vamos a manejarlo de esta forma. Entonces, es así como queda este problema de balance de materia en 3 torres de destilación. Ya lo hemos resuelto. El problema pedía encontrar lo que eran los flujos molares faltantes y sus fracciones molares faltantes, que ya lo hemos terminado. Que aquí las puse, bueno, las señalé en color verde, las fracciones molares que faltaban inicialmente. Y los flujos molares que faltaban en color rojo. Y es así como queda resuelto este problema. Espero que les haya servido y nos vemos para la próxima. Gracias.